En 3 años de vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, la normativa ha recibido varias observaciones al catalogarla como una normativa que supuestamente censura la libertad de expresión. ¿Cuál es el estado de este derecho tras la aplicación de la ley y cuáles son las propuestas que desde el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom se tiene? Lo evaluamos en nuestra primera entrevista. Paulina Mogrovejo, doctora en jurisprudencia, licenciada en ciencias políticas, especialista en derechos humanos e investigadora social, exsecretaria relatora de la Comisión Ocasional de Comunicación, integrante del Cordicom. Consejera, muy buenas noches, bienvenida a la televisión de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, buenas noches, un afectuoso saludo también a la audiencia de Televisión Legislativa. Muchas gracias, consejera. El día de mañana, 25 de junio, se cumplen 3 años de vigencia de la Ley de Comunicación. Desde el Cordicom, ¿cuál es la evaluación a la aplicación de esta normativa? Es positiva. Es importante comentar que desde que esta Asamblea aprobó con amplia mayoría una ley orgánica de comunicación democrática que sustituyó a una ley que era de la época de la dictadura, lo que se ha hecho es ampliar los derechos de los sectores y los grupos sociales históricamente excluidos. Por ejemplo, los derechos del pueblo afroecuatoriano, de las mujeres, los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en relación a las franjas horarias, derechos de los artistas nacionales que por primera vez pudieron reflejar su música en los medios de comunicación social hacia las audiencias, los productores audiovisuales, los pueblos y nacionalidades que se han beneficiado de las cuotas de comunicación intercultural en los medios de comunicación social. Cada vez que escuchamos la radio o miramos la televisión, nos damos cuenta de que aprendemos más, porque una de las cuestiones que antes de la ley de comunicación le había sido negada a las ecuatorianas y a los ecuatorianos es conocer sobre los 14 pueblos y nacionalidades de nuestro país. Ahora sabemos su cultura, su tradición, su idioma, sus puntos de vista, sus formas de vida. En general, aprendemos a reconocernos en ellos y aprendemos a manejar nuestras relaciones en condiciones de igualdad. Así que no puede ser otro que positivo el balance. Los trabajadores de la comunicación también se han visto beneficiados, no solamente por reconocimiento de su experiencia, en el caso de los locutores, los trabajadores de piso, los productores de radio y televisión y los propios periodistas, sino también porque este reconocimiento y la necesidad de una profesionalización para las actividades periodísticas permanentes ha significado el incremento de sus remuneraciones, de 170 promedio que ganaban antes de estos 3 años de Ley Orgánica de Comunicación. Ahora un periodista está ganando entre 600 y 800 dólares, lo cual ya hace que la actividad periodística no sea una vocación sacrificada únicamente, sino también una fuente real de realización económica para él y su familia. Ahora bien, consejera, si bien se evidencian, es preciso señalar estos puntos que destaca la Ley de Comunicación. Uno de ellos, por ejemplo, traigo a colación ahora, es el establecer franjas horarias para precisamente la programación que se emite a diario. Una de ellas es que, por ejemplo, en horario vespertino, circule información o se tenga programas para la educación de los jóvenes y no se tenga contenido con violencia. Sí, la Ley de Comunicación prohíbe contenidos violentos, discriminatorios, de contenido sexualmente explícito entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. Y la misma prohibición va de una manera más flexible porque ya están los padres y madres de familia en sus casas entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, que es un horario de responsabilidad compartida. Desde luego, estamos seguros que persisten las prácticas aún en los medios de comunicación social de no respetar el régimen de franjas horarias, pero vamos reconociendo de a poco también que estos medios de comunicación social y las audiencias van reclamando un mayor respeto por los derechos de niños, niñas y adolescentes en estos espacios. Esperamos que en el futuro programas de farándula, programas o revistas familiares, telenovelas, noticieros y otro tipo de contenidos que pasan en estas franjas puedan respetar los derechos no solamente en el marco de las audiencias infantiles, sino también de quienes participan, niños, niñas y adolescentes en los medios de comunicación. Y ahí viene una consulta. En horas de la tarde continúan los programas, precisamente los que usted ha denominado los de farándula, en donde
evidentemente el contenido que se entrega allí no tiene un carácter educativo, como manda la normativa. Desde el Cordicom, ¿se tiene ya pensado algún acto que se pueda desarrollar en los próximos días sobre esos temas puntuales? Hemos trabajado desde el Cordicom en la regulación, que es lo que nos corresponde como institución que emite la política pública de comunicación en el país, y en esa línea sacamos primero los estándares que tienen que ver con qué tipo de contenidos para satisfacer qué tipo de necesidades deben difundirse en determinadas franjas horarias, de 6 a 6 necesidades de audiencias infantiles, también no solo de audiencias adultas, y establecimos un régimen además de protección reforzada que va de 7 a 9 de la mañana, de 3 a 6 de la tarde, y que permite que los medios de comunicación social en sus noticieros, que son las horas donde los promueven, u otros contenidos que entre las 3 y las 6 de la tarde también se dan películas, telenovelas, programas de farándula, no emitan contenidos que afecten estos derechos o afecten el libre desarrollo de su personalidad. ¿Continúan todavía esos contenidos? ¿Se ha evidenciado? Sí, de hecho la Defensoría del Pueblo, que es la institución a la que yo represento en el Cordicom, tiene un observatorio de comunicación y derechos en el cual estamos monitoreando franjas horarias. Lo hicimos en el mes de enero y lo hicimos en el mes de marzo. Las diferencias no fueron muchas. Encontramos que existen programas de clasificación B en la franja A, que hay programas inclusive de clasificación B que se promocionan en la franja A y que tienen contenidos violentos o contenidos sexuales que no deberían, que persiste o prevalece la autopromoción de otro tipo de contenidos en las franjas infantiles, contenidos para adultos inclusive, y que no hay una aplicación adecuada de la regulación con respecto a publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes. Hemos encontrado que hay una tendencia a una mayor cantidad de programas dirigidos especialmente a mujeres que se quedan en el hogar, pero no hay diversidad de oferta para las audiencias en las franjas horarias. Y la publicidad que se oferta es dirigida también a personas adultas. Evidentemente, quien incumple con la normativa, en este caso será desde la Supercom, quien se emita en caso de ser necesario la sanción. Pero desde el Cordicom, ¿existe un llamado de atención o un petitorio tal vez para que la Supercom pueda actuar de oficio en estos casos? Desde el Observatorio de la Defensoría del Pueblo hemos pensado que una vez que tengamos las conclusiones con respecto a este informe de franjas horarias, podamos hacer una recomendación a la Superintendencia de Información y Comunicación a fin de que se refuerce el control para el cumplimiento de las franjas horarias en beneficio de niñas, niños y adolescentes, tanto en la producción y difusión de contenidos que sean también diversos y dirigidos a estas audiencias que sí están en esa franja, pero además de eso, en cuanto al cumplimiento de las normas de publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes. Consejera, usted ha topado uno de los temas que precisamente amerita un proyecto de reforma que fue presentado por el asambleísta Agustín Delgado en la Comisión de Justicia. Lo que señala el asambleísta en su proyecto de reforma a la Ley de Comunicación es que se permita la publicidad de las bebidas de moderación y que no tengan ninguna restricción. ¿Es viable? ¿Cómo se mira esta posibilidad desde el Cordicom? La Ley de Comunicación, específicamente en ese artículo, fue pensada en función de la protección de niñas, niños y adolescentes en cuanto al consumo de bebidas alcohólicas. De hecho, la prohibición en la norma vigente excluye inclusive a las bebidas de moderación, excepto en la publicidad alternativa, vallas publicitarias, paradas de buses, que no sean toda la medios de publicidad comunicación exterior. Que no sean medios de comunicación tradicionales. Y de esta manera proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Mi criterio personal es que si bien es cierto, es fundamental proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, es fundamental también ponderar el derecho y la sostenibilidad de los medios de comunicación social. Entiendo que el argumento que presenta el asambleísta Agustín Delgado tiene que ver con la necesidad de sostener los equipos deportivos de nuestro país. Yo creo que en el caso de los medios de comunicación social, la ley orgánica de comunicación y el legislador debe considerar también la diferencia entre medios. Están los nacionales que tienen un ingreso anual de hasta $20 millones al año y hay medios de comunicación regionales y locales que tienen $10,000 de ingresos al año y que dependen de modalidades de publicidad distintas a las que tienen los medios de comunicación de las grandes corporaciones como Ecuavisa, Teleamazonas y otro tipo de medios de comunicación como
radios que son nacionales y que pueden tener acceso e inclusive tienen la publicidad concentrada en su sector, porque además la dictadura del rating hace que no haya publicidad para los medios regionales y locales y sí lo haya para los nacionales. Creo que medidas como esta, con el debido respeto de las franjas horarias, podría ser una medida positiva para apoyar a los medios de comunicación regionales y locales que tienen otras lógicas diferentes de ingresos y de sostenibilidad económica, los avisos, los partes, los saludos, qué sé yo, usted mañana manda un saludo al pueblo de San Lorenzo en su aniversario de cantonización y por eso el medio de comunicación se gana $1, $2 y termina con $50 a la semana. O dentro de los programas deportivos hace menciones que pueden tener relación con bebidas de moderación como la cerveza y que les permiten ser fuente de financiamiento. Me parece importante que la Asamblea Nacional, y de ahí la recomendación también, valore también no solamente lo que tiene que ver con el ingreso de los equipos de fútbol, sino fundamentalmente la sostenibilidad de los medios de comunicación regionales y locales que sí necesitan fuentes de financiamiento en temas de publicidad, con el respeto, por supuesto, a las franjas horarias correspondientes. Desde la Asamblea Nacional se argumenta que lo que se busca es la protección de los menores de edad. Evidentemente, según cifras presentadas en esta semana, precisamente en la Comisión de Justicia, se evidencia que ha incrementado el nivel de consumo de alcohol en los menores de edad, entre menores de 10 y 13 años, por ejemplo. Y lo que se busca es precautelar el derecho a los menores. Creo que es importante y es absolutamente legítimo ese argumento. Hay que proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero en esa decisión, por supuesto difícil para el legislador, yo creo, y como integrante del Cordicom lo digo, preocupada del desarrollo mediático, que es lo que nos corresponde a nosotros, también hay que valorar la necesidad de que medios de comunicación social regionales y locales se sostengan y las bebidas de moderación, que en este caso se irían todas a la publicidad exterior y nada para los medios tradicionales, también pueda tener mecanismos de subsistencia para poder funcionar también como medios de comunicación social sin tener que depender de otro tipo de ingresos. Finalmente, consejera, ¿se tienen previstos varios actos por parte del Cordicom? El día de mañana son 3 años ya de la vigencia de la normativa. Nosotros el día de hoy respaldamos, mejor dicho, acompañamos a organizaciones comunitarias de la provincia de Cotopaxi, a la Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Buen Vivir, hacia Arcotel en una marcha de respaldo a la Ley Orgánica de Comunicación. Mucho se ha dicho, habrá que interpretar de qué sector viene, que la Ley Orgánica de Comunicación ha tenido o ha representado un riesgo para la libertad de expresión. Creemos que en 3 años esta ley se ha ampliado y se hace tangible esta ampliación cuando por primera vez en la historia estamos convocando a un concurso abierto y transparente de frecuencias a través del cual se incluyen dentro de la torta del espectro radioeléctrico a los pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales que nunca han tenido medios de comunicación social. Así que nosotros alentamos, por supuesto, la comunicación comunitaria. El día de hoy acompañamos a organizaciones sociales a presentar sus proyectos comunicacionales en Arcotel en el marco de que el 30 de junio ya termina el plazo para la presentación de solicitudes. Lo seguiremos realizando, todas las organizaciones que quieran. Por supuesto, vamos a seguir acompañando esos procesos sin que esto signifique, por supuesto, que no vayamos a realizar un concurso abierto y transparente, que desde luego es parte de lo que establece la Ley de Comunicación en el Ecuador. Y luego el día lunes vamos a hacer el lanzamiento de nuestra primera publicación, se llama Cuadernos del Cordicom. Va a ser en Ciespara a las 6 de la tarde, establecemos la cordial invitación. De la Ley de Comunicación. Sí, es como parte del aniversario de la Ley de Comunicación, vamos a hacer la presentación de esta publicación. Muy bien, muchas gracias, consejera. Muchas gracias. La consejera del Consejo de Regulación de la Información y Comunicación, Paulina Mogrovejo, ha estado con nosotros en la televisión de la Asamblea Nacional en esta evaluación a la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación.